Buenas tardes a todos, les damos la bienvenida. Hoy día nos estamos reuniendo para hablar de una nueva novela de Iván Ávila, El Pelao Ávila, una novela que se llama La persistencia de la memoria, que de seguro les va a encantar, una novela narco, podríamos llamarla también una novela negra, que tiene acción, pucha, es que me cuesta hablar de la novela sin dar demasiada información. Pero lo principal es que es una novela que se lee con un agrado, con una facilidad muy cinematográfica, etcétera. Ahí vamos a hablar más. Y nos encontramos justamente con Iván y nos encontramos con Pepe Osandón. Dos escritores ya de hartos años de trayectoria, porque ustedes empezaron a escribir por ahí por los 90. Entonces, con varias publicaciones. De hecho, esta es la segunda novela de Iván. Primero publicó La lógica de los escarabajos con Ediciones Urañas, ahora publica con Aguja Literaria esta novela, luego de ganar una mención honrosa en un certamen del Cementerio de Santiago, ¿verdad? Pero ellos empiezan mucho antes, ustedes empiezan en los años 90 a escribir ambos. Entonces, brevemente contarles que Iván nace en Santiago y ha sido finalista de distintos concursos y ha participado en diversas antologías, por ejemplo, Pretérito Imperfecto, Población Flotante, publica su primer libro de cuentos, Pequeños Vicios que no podemos dejar, en el año 2004, y el 2018 publica La lógica de los escarabajos. También participa en otra antología de cuentos de Ediciones Urañas, que se llama Zona de Sacrificio, y ha participado mucho también en películas con guiones, por ejemplo, el guión de Parido y Criado, ¿verdad? De Taxímetros, y eso de Iván, pero bueno, siempre mucho más información. Y de Pepe Sandón, también él es del norte, ha vivido en distintas ciudades, Chuquicamata, Copiapó, Antofagasta, y se ha dedicado también a la escritura de cuentos, poemas, novelas. Participó de esta antología, Gente que va al estadio, que es una mítica antología, porque hasta yo la ubico, que es antigua, Pretérito Imperfecto, Población Flotante, y su propio libro de cuentos titulado Humor de Perros. También ha obtenido premios en concursos literarios, por ejemplo, el famoso concurso que tenía muy buenos premios, me acuerdo, Cuentos de la Pampa, en el año 2011, ¿ya? ¿Qué más? Abducido por Valparaíso actualmente, vive allá y se dedica a labores de prensa, se dedica a distintas cosas y sigue escribiendo. Así es que vamos a hablar aquí entre escritores del mundo editorial también. Y bueno, lo primero que hay que decir de la novela Pelao, está muy buena. O sea, o no, Pepe, cuenta, ¿cuál fue tu impresión? Sí, bueno, a ver, primero, bueno, yo al Iván, al Peladito, nos conocemos hace muchos años, estudiamos en el OSA, ambos. Yo iba saliendo, él iba llegando, algo parecido. Así Soy mucho que más joven que Pepe. yo soy más viejo que Iván. Pero, con Peladito también trabajamos en el Sabela, decimos en espectáculo, en Mercurio, hicimos hasta que el Sabela lo transformamos, el Pelado antes era transformamos en un suplemento que después, de hecho, en algún momento la Farideh Será, cuando estuve en Santiago, me dijo que era mucho mejor que la revista Libro. En su momento eran puras locuras nosotros dos, pero ¿verdad? En un momento prácticamente los dos armábamos el Claro, suplemento los Sabela. dos Pero solos. no, pero siempre tuvimos muy buenos colaboradores. Siempre tuvimos Pues, muy buenos colaboradores. el Tuto Y Ramos, aquí Tuto Paco, Ramos, el Alejandro Aliaga, me de la acuerdo. Valía Casimo, Cristian Godoy también pasó por el ahí, Cristian, sí. sí, totalmente. Así es que por ese lado. Lo disfrutamos. Si el único que no lo disfrutara era tu papá. No, pero eran muy buenos tipos. Bueno, y Iván siempre, desde que llegó a Loza, se hablaba de él, porque ganaba concursos cuando estaba en San Luis, siempre fue, además es el nieto del gran Palete Coco. O sea, el hombre tiene muchas cosas en las venas. Le sé la mano al Iván, y la verdad que la novela la leí de una. A ver, yo he leído muchas novelas chilenas, pero yo creo que el Iván está
está en una línea que si persiste, fácilmente, Iván, tu novela, especialmente esta, podría transformarse en algo más allá. Es una especie de road movie, es mucho cine, bueno, ambos somos, además de gustarnos mucho la literatura y la música, porque coincidimos con Iván, coincidimos en la música, coincidimos en el cine, y coincidimos en la literatura, es una gran novela, personaje entrañable, hay personajes que me llaman la atención, porque hay un personaje que tú lo desarrollaste muy poco, muy poco, que es el gitano, pero con las menciones que tú hiciste me lo imaginé como era y me pareció que él estuvo todo el tiempo en la novela. O sea, y para hacer eso hay que tener oficio, porque tú sabes que es así, porque con el gitano podía ser una novela aparte. Se puede hacer un spin-off con el gitano. Claro, o el Pablo. De hecho, el gitano está sacado es un personaje que dio vuelta por varias novelas hasta que finalmente cayó en esta. Cayó en por esta. Ahí a lo mejor... Igual que el Pablo Niculcar, también es un tremendo personaje a desarrollar. A lo mejor te puede dar hasta para una trilogía, Iván, o sea, de verdad. Y bueno, y la persistencia de la memoria tiene que ver con eso. O sea, yo también me siento muy reflejado porque tocas el tema que todavía persiste, que es el tema de la dictadura militar, la violencia, que aún persiste, la persistencia de la memoria. ¿Cachai? Entonces, es una muy buena novela, me recordaste a varias cosas que he leído, en el camino de Kerouac, un poquito también en el tema de la pluma, yo te lo dije el otro día, a Houellebecq, esos desarrollos de los personajes donde te metían en su mundo, o sea, hay un tema tan íntimo, o sea, es una novela muy violenta, pero muy violenta, pero hay poca sangre. ¿Entendí? O sea, es poca la sangre, pero es mucha la violencia del género, la violencia contra las mujeres, y aún continúa, o sea, cómo las trataban, cómo se tratan todavía las mujeres como una cosa. Y este viaje al norte, que es maravilloso, coincide mucho con la cosa que estoy escribiendo. También estoy escribiendo una novela, y también hay un camino donde yo no sé qué nos pasa a los nortinos, yo llevo 20 años ya casi acá en Valparaíso, pero cada vez que yo recuerdo mi desierto, siempre como que me voy a un pueblo que no existe, o a un pueblo, debe ser la imaginación uno cuando viaja, porque antes viajábamos en bus, ¿no? Antes los aviones, ¿ah? Y uno pasaba por el desierto, y tú te imagináis qué es lo que había más allá, y te imagináis un pueblo, ¿no? Bueno, todavía, por lo menos a mí me toca mucho viajar por diferentes motivos a diferentes lugares del desierto, ya sea por producción audiovisual, por otro tipo de trabajo, y para mí siempre el desierto ha sido como, ha tenido esa calidad o esa fuente de inspiración en relación justamente a lo que tú mencionás, o sea, te encontré muchas veces con ruinas, con vestigios, y es como que sola tu imaginación empieza a volar para tratar de explicarte el por qué está ese vestigio ahí, qué es lo que pudo haber sido, quién pudo haber vivido, quién pudo haber Claro. trabajado, y como que la historia en tu mente como que empieza a fluir sola. Es una de las cosas que yo más agradezco del desierto, esa capacidad que tiene de la nada o de vestigios muy pequeños muchas veces o muy grandes, generarte esa capacidad automática de poder imaginar qué se esconde o por qué ese vestigio está ahí. Sí, Oye, no, Pelao, Dime. yo quería preguntarte en relación a la temática principal, que es el tema narco. ¿Cómo fue que te introdujiste allí? Porque claramente la novela te documentaste, o sea, hay información en cuanto a la verosimilitud de la novela, es decir, se sostiene en términos de contexto, de época, de lugar. Hay una investigación de cómo sucede un poco el entramado narco en el norte de Chile, cómo se vincula en los años 70 o finales de los 80 con la dictadura militar. Hay investigaciones sobre ese tema también. Entonces, cuéntanos un poco cómo te metes en este mundo y cómo fue ese proceso con la novela, porque eso es súper interesante. En realidad el tema narco, y en el norte sobre todo, debería ser un tema más conocido, pero es bastante desconocido dentro de todo. Es que hay varias cosas. Primero que yo viví en carne propia la cola de la dictadura.
Entonces como que no es un tema tan lejano, un tema que uno tuvo que investigar tan profundamente porque me tocó vivirlo directamente. Y de hecho tengo recuerdos muy claros, por ejemplo, del plebiscito, el miedo inenarrable que había en muchas personas de pensar de que si ganaba el no, por ejemplo, iba a haber otro golpe de Estado. Entonces, pucha, son cosas que se quedan contigo, como te digo, o sea, todavía para mí son recuerdos súper vívidos, no creo que me vaya a olvidar nunca, por ejemplo, de sensaciones como esa, o de las protestas también que había aquí en Antofagasta, a fines de los años 80, del año 86, 87 en adelante, por lo menos el periodo, la colita que digo que me tocó vivir a mí. Y segundo, tenéis toda la razón, Coco, o sea, hay todo un tema un poco tabú, creo yo, que tiene que ver no solamente con el narco en el norte de Chile, sino que también tiene que ver con el narco en todo el país. Justamente nosotros hoy día estábamos conversando acerca de este libro de un periodista norteamericano que se llama, un historiador, perdón, Paul Gutenberg, que hace varios años ya publicó un libro que se llama la cocaína andina, o cómo se hizo el negocio global de las drogas. Y ahí cuento una historia que a mí me llamó mucho la atención en su momento, que es sobre la familia Wasaf Harb, que era una familia de origen turco asentada entre Valparaíso y Santiago, y fueron los reyes del tráfico de cocaína entre los años 50, 60, hasta la dictadura. Y después de la misma dictadura también tuvimos levantamiento de un montón de mafiosos, de capos muy chilenses. Basta recordar el caso más conocido, que fue el del Cabro Carrera. El Pepe se tiene que acordar muy bien de ese personaje, que te van a entender que también hay todo un submundo y toda una cantidad de historias que tienen que ver justamente con el narco en Chile. Y algo de eso también quise rescatar. De hecho, Pablo Niculcar está bastante basado en la figura de lo que fue en los años 80 el Cabro Carrera. Ahí la influencia es súper directa. Y que tiene que ver también de esta relación directa que hay con el narco y la bohemia en el mal sentido de la palabra, que se presta justamente para este tipo de ilícitos, para el abuso en contra de la mujer, en contra de las personas en general. Si aquí yo creo que también, si bien hay un énfasis fuerte en el tema como decía Pepe, de cómo se trataba y cómo se trata todavía a muchas mujeres, justamente por falta de oportunidades, y por por un montón de otras razones que estaríamos 2 horas, creo yo, describiéndola, tiene que ver con la violencia en contra de la gente en general, tiene que ver con la violencia que se ejerce en contra de las personas que nacen en sectores y se crean y se desarrollan y crecen en sectores vulnerables, y que muchas veces no conocen otra forma de relacionarse con la vida, o relacionarse socialmente, sino es a través de la violencia, donde impera siempre la ley del más fuerte. Y también, en cierta forma, yo creo que son realidades que también en Chile no nos gusta ver, o las negamos. Todavía O la estamos escondemos. con esta idea, o la escondemos, estamos con esta idea de país súper desarrollado, el Latinoamérica, y el Dubái, y Claro. Talca, París, Londres, todo lo que queráis. Y cuando nos enfrentamos a estas realidades que están ahí todos los días, aquí basta con que te pegué una vuelta por el centro de Antofagasta en las noches, por lo menos hasta ante pandemia, para darte cuenta que eso está ahí, existe, y después de cierta hora el centro es tierra de nadie. Y pasa, creo yo, en todas las grandes ciudades de Chile. Yo creo que en Valparaíso. Bueno, para ahí estamos mal también. Sí. Entonces era un poco eso. Yo vivo en una especie de domo. Yo voy a escribir una novela que se llama El Domo Curauma. Así lo voy a llamar. Entonces, Aquí es no que pasa nada. finalmente, que claro, finalmente creamos una sociedad en la cual nos encerramos en nuestro condominio, con nuestro supermercado, con nuestro parque, con nuestro colegio, y el resto que se joda. Así es. Y nos cuesta cuando encarar o enfrentar a través de la literatura, el cine o el arte en general, ese tipo de realidades que te chocan. Y fue un tema que también hace muy poco tiempo hablé con José Luis Sepúlveda, con la Carola Adriasola, con respecto a su película Harley Quinn, que es lo mismo, o sea, te enfrenta de forma súper directa y honesta cómo se vive en Bajos de Mena, que es el gueto más grande de Chile, más allá de seguir la propia historia de esta chica que es bailarina, pero te enfrenta a eso. Y en parte también yo creo que la novela también nos enfrenta a eso. O sea, está ubicada a fines de los 80, comienzos de los 90, pero mucho de lo que hay ahí todavía sigue pasando y tú lo ves día a día Existe. tu casa. Entonces el Claro. título de la novela es muy bueno. Sí, y lo que decías tú, Pepe, en la novela hay violencia, hay abuso, entonces lo que hablábamos hoy día en reunión de la editorial, pues pelado, este tema que siempre está en el arte, que está en la literatura, y hablábamos hoy día que hoy existe una dictadura a lo políticamente correcto, entonces uno se cuestiona, ¿esto debiese estar o no debiese estar? La mujer, ¿cómo está perfilada aquí? La violencia de género, ¿debiese o no debiese estar? Pero en el fondo, claro, el arte y la literatura, puntualmente en este caso,
están un poco para poner esos temas y poder debatir sobre ellos, que pueda haber un punto de vista crítico. O sea, no sacamos nada con ocultar estos temas, digamos, del arte y de la literatura. Entonces, pero se genera sí un conflicto y un debate, que es un debate eterno. O sea, tiene que ser la literatura un lugar, digamos, como inmaculado o limpio de esas influencias. Difícilmente, porque en el fondo es la vida, o sea, no podríamos sacar eso de la vida. Pero hay una línea también delgada, lo que hablamos hoy día del lenguaje. ¿Cómo tratamos esa violencia? O sea, no es llegar y escribir sobre violencia, no es llegar y escribir sobre sexo, por ejemplo. ¿Cómo tratamos desde el lenguaje eso? ¿Qué podrías decirnos tú, Pelado, de eso? Y tú también, Pepe, supongo que también has tratado estos temas en tus textos. Sí, mira, con el peladito el otro día, hace un par de meses, todavía lo conversamos, estábamos hablando del tema este de la cancelación, de cómo de cómo va a ser el arte a futuro si, por ejemplo, el libro de Iván es muy violento, pero una persona que no tiene criterio o no tiene una mayor cultura puede encontrar que el libro del pelado es violentamente ofensivo contra las mujeres. ¿Cachai? Entonces, ¿te acordás que, pelado, que lo conversamos? O sea, entonces, ¿qué vaya a escribir a futuro? Si hago un libro que hay un psicópata que anda matando homosexuales, por ejemplo, van a decir que yo soy homófobo, ¿cachai? Entonces, hay una serie de cosas y ahí yo me di cuenta en el libro de Pelado que lo trata bien. Lo trata bien. Al final, mira, la literatura, el arte, las cosas que uno hace, exorcizar, sacar demonios, cosas que tiene uno. Y la gente que lo vaya a leer o lo vaya a recibir tendrá que verlo desde esa línea, porque o si no vamos a transformarnos en no sé qué cosa. De hecho, el de Mandalorian, hoy día sacaron a una actriz porque puso unas cosas arriba y tal, te están pidiendo que se vaya Pascal también, porque entonces el tema del el show del empate. Entonces, estamos en un proceso de desarrollo artístico bien complicado, se nos viene bien complicado a la gente que escribimos, especialmente a la gente que escribe como yo, que escribe como el Iván, que nosotros nos metemos en el submundo, o sea, nosotros nos gusta, yo no voy a escribir para la galería. Mira, el libro más comercial que he hecho fue este. ¿Dónde está? que tuve que escribirlo con Jaime Baza, un libro de la editorial Planeta, que era sobre la Constitución, la nueva Constitución. Y en ese proceso me di cuenta que es muy distinto escribir formalmente como periodista y lo otro a ser artista. O sea, de hecho, al mismo Jaime le pasó que cuando a mí me llaman de Lectura Planeta, que quieren que me junte, que traje con Jaime Baza. No sé si tú conocí Coco a Jaime Baza, Sí, pues es súper conocido. el sin corbata, el de la corbata. Entonces me junté con él y la editora me mandó el índice de cómo tenía que hacer todo. Yo lo digo, obviamente, a mí me fluye el de estructurar las cosas. Yo le dije, oye, pues yo le dije al Jaime, nos juntamos, y dije, este es un libro jurídico, pues, está bueno, disculpen, está bueno, no te lo va a leer nadie. Me dijo, ¿y qué hacemos? Chasconeámoslo, pues, bueno. Y le dije, toma, capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3. Y era pura, así, título, una constitución sin corbata, los alienígenas llegaron a Santiago. Y ahí él como que conectó conmigo y nos lanzamos. El libro lo hicimos en un mes. Qué buena. ¿Cómo se llama ese libro, Pepe? Chile decide, puta, que está acá. Ah, sí, pues, pero de hecho está como en el listado superventas, ¿o no? Sí. Sí, está, sí lo he visto. Chile decide. Bueno, lo que dice el Pepe es súper interesante. No, si no sabían las cosas que está metido Pepe. Bueno, la cuestión es que. No, pero me Pepe parece hay que decirle que sí, pero otra vez Pepe me habló de publicar con nosotros y yo, bueno, sí, Pepe, de ahí lo vemos. Y ahora, mira, lo mismo el pelado me dijo, oye, mira, gané esta mención honrosa con esta novela y me están ofreciendo de esta editorial Aguja Literaria. Entonces yo le dije que lo hiciera con ellos. Cuando me dijo lo que le proponía, dije, y después leí la novela, como les contaba recién. Te quería matar. Y dije, pucha, no. Te quedaste como mi amigo Quentin.
Sí. Oye, primero acotar un poquito lo que decía el Pepe, para tratar bueno, no se puede cerrar el tema, pero por último para darle un punto seguido en esta conversa que tiene que ver con que yo creo que el arte es el espacio que debe ser menos complaciente y menos políticamente correcto. O sea, a través del arte es donde podemos realmente desmenuzar, enfrentar los temas más complejos, debatir sobre ellos. Y yo creo que en el momento en que los artistas decidan quedarse callados, ser complacientes, ya sea en el cine, en literatura, en pintura, ahí sí que estamos, pero pésimo, pésimo, pésimo como sociedad. Yo creo que ahí hay que poner una alerta con respecto a toda esta como guerra de baneos que se ha levantado ante cualquier discurso que salga un poco de la norma, porque yo lo encuentro sumamente peligroso, porque en muchos casos siento que nos acercamos muchísimo a la censura, que es una cuestión, volviendo al tema de la dictadura, o sea, cuando uno leía las noticias de dictadura con tanto periodista o artista asesinado salvajemente en dictadura por los cuerpos represores del Estado en aquel momento, pucha, y todo lo que costó, porque realmente costó sangre volver a recuperar la libertad de expresión que tenemos en Chile, que tiene sus debilidades, tiene sus flaquezas, tiene sus críticas, nada es perfecto. A mí me preocupa mucho que caigamos justamente dentro de nuevo de esta onda de censurar o de dejar fuera de los medios cierto tipo de discursos. A mí me preocupa demasiado. Obviamente hay discursos que no podemos tolerar, los discursos fascistas, neofascistas, no hay cómo tolerarlos ni aguantarlos, pero me parece que hay que colocar una luz amarilla respecto a eso. Y respecto a lo que decía la Cocobla Editorial, igual quiero aprovechar de decir que pucho, o sea, yo había tenido y todavía tengo una muy buena experiencia trabajando con Uraña. Uno siempre sueña de trabajar en una editorial donde te sintáis cómodo, feliz, agradado, que tengáis un tremendo equipo de trabajo que te esté apañando, y eso yo lo he vivido todo este tiempo con Uraña. Y con Aguja Literaria fue exactamente lo mismo, porque siempre está como ese poquito de temor de, pucha, ¿en qué me estoy metiendo? ¿Cómo va a ser el trato? Es como que uno siempre va con cierta desconfianza, aparte como dice Debo, uno ya tiene años de circo, entonces como que ya más o menos tenía experiencias propias o de amigos que te ponen alertas, pero de verdad que el trabajo con Aguja Literaria fue espectacular, o sea, súper profesional, un respeto total y absoluto por la obra. Todas las fechas se cumplieron incluso antes de lo que estaba planificado. Cada cosa que se propuso está ahí y se sigue cumpliendo. Y también el trabajo del Rodrigo Sendón en la portada, que Rodrigo es un artista antofagastino que también tiene una trayectoria ya bastante larga. No sé si ahí se puede ver la portada, que de Me verdad gustó mucho. se despachó un muy buen trabajo y entendió perfectamente lo que queríamos y lo que estábamos buscando en relación a la novela, o cómo darle un poquito este toque que tiene que ver un poco entre lo real y lo surreal, lo tangible y lo mágico también del desierto, sin dejar de lado justamente el dolor o la violencia que está en las páginas de la novela. Así que también estoy súper agradecido del Rorro que de verdad le pegó el palo al gato, creo yo, con la portada. Y esto también para decir que finalmente todo va sumándose, que el trabajo un poco literario, y ahí es como un poquito un llamado de atención también a la gente que escribe, sobre todo a los más jóvenes, que aquí siempre es bueno tener aliados. O sea, aquí la obra por sí misma, sola en el Word, tiene su propio peso, pero adquiere mucho mayor peso y mucho mayor contenido y forma también en la medida que uno cuenta con personas aliadas, con editoriales también que trabajan de forma profesional para que este tipo de proyecto llegue finalmente a buen puerto, que eso es lo que siempre uno espera. Sí, pues, y aparte la necesidad de editar los textos, o sea, es un gran tema la autoedición que abunda tanto, que las personas creen que la hacen fantástica, que está perfecta la obra, llegar y publicar, y no, efectivamente, este acompañamiento editorial es súper importante, o sea, y que pase por varias personas y que haya conversación respecto a la creación, o sea, supongo que así fue, Pelado, en tu caso con Aguja Literaria, de poder ir conversando capítulo a capítulo, ir haciendo el seguimiento de personajes, no ir perdiendo el hilo argumental, etcétera. Cuéntanos cómo fue ese trabajo, quizás Mira, primero cuenta cómo fue tu propio proceso y luego con la editorial. bueno, el proceso fue largo, o sea, el primer borrador de esta novela, con otro nombre totalmente distinto, tiene que ser más o menos del año 2004, 2005. De hecho, las primeras revisiones, los primeros comentarios me lo hizo Adriana Suárez. A ver, Adriana.
Después pasó como harto tiempo en hibernación y en un momento de ya retomar como esta cuestión de volver a publicar, hace ya como 4 o 5 años, como que entre medio de las cosas que hay ahí, terminadas, sin terminar, como que pum, aparece, ya, aquí hay algo, pero hay que pulirlo un montón. De hecho, el Pancho Bravo, que también es editor aquí en Uraña, fue el primero como que la retomó después de que le pegué su podada, su limpieza. Y claro, fue el que finalmente me alineó y me dijo, mira, sabes que tenés que sacarlo, refuerza al personaje, esta es la historia, lo demás es paja molida, así es que dale por este lado. Y esa fue la novela que finalmente mandó al concurso y la que gana mención honrosa. Afortunadamente, después de todo ese proceso, ya una vez la editorial, el proceso de edición no fue tan complicado. La novela, en cierta forma, estaba casi lista. Yo me atrevo a decir el 90%, no se tocó, fue muy poco el porcentaje de capítulos, de cosas que se tocaron con Alfredo, que fue mi editor en Aguja, mientras en paralelo trabajábamos justamente en el tema del diseño de portada, empezábamos a determinar la fecha, los formatos en que se iba a lanzar, etc. Así es que, si bien fue un proceso de años, porque la novela tuvo ese periodo de guarda, finalmente ya la última parte del proceso fue súper rápida. Pero eso también tiene que ver, y la otra vez lo hablábamos con Pepe, un poco con esto de la maduración que algunas obras requieren. No todo es publicable, no todo está totalmente pulido en un momento, por mucho que uno crea o lo sienta así, y de ahí me tomo las palabras de la Coco, lo importante que es un editor que desde afuera te diga, a ver, frénate un poquito, aquí esto no está 100% terminado, no está 100% listo, démosle un par de vueltas más, y si es necesario dejar una obra de repente descansando 3 meses, 6 meses, un año, hay que dejarla reposando nomás, o sea, Que madure. es así, y a veces los tiempos en literatura son así de largos. No sé si a todos les pasará, yo sé que hay gente que publica como súper rápido y bien por ellos, pero por lo menos para mí ese no es el proceso. O sea, yo soy de esos que todavía cree que cuando lea lo que publico en 20 o 30 años más, espero disfrutarlo igual como lo disfruto ahora y no arrepentirme de repente de haber publicado apurado o atorado simplemente por el hecho de aprovechar una oportunidad que se me abrió para publicar. Oye, Peladito, pero a ti te gustó tu novela, ¿o no? Es que uno se encariña, pues, weón. Ya, no, es que el personaje ahí, hay personajes claro, por ejemplo, el caso la Sara Valencia, todos estos problemas que tiene Juan Pérez, weón, con su. Es un tipo lleno de. Yo te identifiqué mucho ahí, ¿ah? Ah, Sí. Muchas contradicciones, porque la vida es así, la vida es como. En general es súper complicada, por eso me gustó mucho esta novela, porque siento que yo no soy narco. eh, a propósito, estoy todavía. hablando un poquito fuerte porque yo estoy con un poquito un problema en el oído, así que de repente hablo como fuerte, así no me escucho. Esa es la edad, pues ahí se nota la experiencia que tenemos, pues, Coco, ¿viste? No, no quiero ir al médico porque me van a pasar por COVID. Entonces, tiene que ver eso con la vida. Bueno, generalmente las novelas, bueno, las películas, casi la mayoría de las películas que se han basado con Robert Moody son basados en novelas, en novelas. Tiene que ver con eso, mientras esa persona viaja, porque él parte diciendo que va a matar a Sara Valencia, y no voy a contar lo demás porque es cierto es como contar la novela, pero se trata de la historia de ambos personajes, con esos flashbacks que regresa a ciertos puntos. Yo te dije el otro día, Velado, que hay un par de escenas que son aplausos, no, son así notables. El tema del auto, cuando choca. A ver, tírate una página, a ver si leemos un pedacito acá, a ver si Oye, compartimos. pelado, Dime. estamos, estamos en Facebook. Léete ese párrafo, es notable, güey. Es que no nos veo en Facebook y hay personas preguntando. Pero si está en Facebook, yo lo estoy viendo en mi, Sí, en mi, en mi propio muro. dice like en Facebook. Dice. Sí, pues dice, pero no, yo también entro a tu Face y no lo veo. Pero si A yo ver, lo veo, de hecho, hay 11 personas viendo en este momento. a ver. Pucha. Y, Mira, espérate, hagamos algo, vamos a salirnos un poco de la formalidad. Ya. sí, yo también veo. ¿Tú también ves? Mira, dame un segundo, dame un segundo, dame un segundo. No, si estamos. Vamos a salirnos un poco de la ¿Por qué no formalidad. lo veo? ¿Tú también ves? Mira, dame un segundo, dame un segundo. Ya, bueno, confiamos en que estamos. No, si estamos. Ya.
Sí, al menos dice arriba, pero no lo veo en tu muro, en fin. ¿Hay alguna A lo mejor pregunta o no? te echó de amiga, te echó. Hoy día te enteraste que el Iván te había sacado de... Claro. Soy malo del agua. ¿Lo resolviste? Mandé el link directo, María Constanza, a tu WhatsApp. Conocida como la Estamos Coco. en vivo, live. De hecho, Luchito Echeverría me comenta que es una de las personas que lo está viendo. Me lo comenta por WhatsApp inmediatamente, instantáneo. Sí, la María Ah, Eugenia Varga también dice que está viendo el... Oye, oye, pero ¿en qué estábamos? Que se me fue la onda. La Constancia interrumpió con este tema técnico. No sé qué buscaba con Pero esto. estaba bien la pregunta. ¿Ah? No. estamos No, hablando de Sara Valencia, de los personajes. claro. Sí. Muy bien desarrollado, muy bien Sí, a desarrollado. mí me Yo creo gusta que, mucho y como, sé que es una novela que se lee, se puede leer fácilmente en horas. sí, es muy ágil. O sea, de hecho se nota ese trabajo como de poda que tú dices, Iván, porque está como que no hay cosas de más, está como precisa. De hecho, parte la primera escena, engancha al tiro, como que uno engancha al tiro con la novela y transcurre muy rápidamente, está muy bien hecho estos saltos temporales, no hay, digamos, confusión, no hay muchos personajes, por lo tanto uno se concentra muy bien en ellos y no pierde de vista, digamos, siempre cuando hay narcos o gángster o lo que sea, hay muchos personajes y uno se pierde un poco aquí, no es preciso los que son, y además yo siento que el hilo argumental es muy bueno en el sentido que siento que uno de los grandes temas en la novela es el valor de la vida, que es algo que uno siempre se pregunta cuando ve o lee o conversa sobre temas narcos, porque es como, claro, que se mata a una persona como nada, o sea, como que no pasa nada, llega y... Entonces, siento que el valor de la vida es un gran tema allí. Y Sara Valencia, bueno, no vamos a decir cómo termina la novela, pero es ese como su... Siento que ella como que encarna eso y toma Es la una heroína, decisión. es la ¿Ah? heroína, es la heroína. Heroína, absolutamente. Entonces, me gusta mucho cómo se resuelve, cómo resuelve la novela al final, incluso el epílogo que uno podría decir, ay, pero este epílogo, porque ya había terminado la novela y hay como un epílogo, como una Sí, reflexión final, creo que está bien, que queda sí. muy bien, que cierra muy bien. Así es que no sé qué opinas tú, Pelado, de esto, porque No, a en mí la el... novela no me gustó. No, no sé, no. Ah, No, lo que pasa oye, es te que. estaba mostrando este libro porque también me recordó un poco a Don Winslow. No sé si lo has leído, Peladito. No, no lo he leído, no lo he leído. Léelo. Tiene un poco eso, esa como del narco, la delincuencia, pero muy reflexiva, porque hay mucha reflexión acá, no solamente hay un estallido, una metralleta de imágenes, sino que es muy reflexivo. O sea, los dos personajes son muy reflexivos, son personajes que están quedando en la orilla, que están quedando en la berma, y tratan de justificar su violencia, tratan de justificar su derrota, que es muy común en nosotros, especialmente en este país. Ya han pasado mucho tiempo la dictadura, tuvo un estallido social, y son personajes que pueden haber un estallido social, pueden hacer muchas cosas, pero ellos van por la misma línea de una violencia que uno es incapaz de ver. Y lo otro, Pelado, que íbamos a hacer antes que nos contara la Cocó fue que podía leer un párrafo. Ah, eso vamos a hacer. Sí, Bueno, Perfecto. Oye, sí, vamos, pero vamos mientras buscan el párrafo, yo quería decir que por lo mismo yo siento que la novela también es una novela negra, porque tiene elementos políticos, digamos, o sea, tiene esos elementos, y también es una novela reflexiva donde aparece hasta un decálogo del perfecto narco, aparecen estos claro, principios, sí. como no sé, en Manuel Rojas aparecen los principios del ladrón, o cuál es como el código de honor del ladrón, aquí también hay un código narco, está interesante en ese sentido. Ya. Sí, bueno, este es el párrafo que como que lo hemos comentado bastante con Pepe las veces que nos hemos juntado después que leyó la novela. Voy a leer un pedacito, voy a tratar de hacerla corta, pero para que Pepe también después lo comente y nos diga también por qué le gustó tanto. Se esforzó por recordar dónde había visto esas facciones y pausadamente reconstruyó una de sus borracheras. Era madrugada y por enésima vez escuchaba el requiem penitente, buscando en su memoria el momento preciso en que la relación con Pablo había fracasado. Se había quedado sin cigarrillos y pretendió ir a comprar a la botillería cercana,
pero el peso del destilado terminó por dejarla sentada en los peldaños de ingreso al edificio, pensando en cruzar la calle con los ojos cerrados para que un automóvil la arrollara y le quitara la vida de cuajo. Pero cada vez que intentaba levantarse, manos invisibles la volvían a sentar sobre las baldosas. Al rato desistió. Se quedó mirando la huella que sus ojos nublaban hasta que una camioneta pasó veloz frente a ella. No transcurrió un segundo antes que escuchar el quejido desesperado de las llantas tratando de agarrarse al asfalto, y luego la colisión brutal. El bramido estentório de los fierros retorciéndose y un grito que no podía considerar humano, devorado por la transformación forzada y violenta del metal de los vehículos. Luego, silencio. Venciendo por fin la fuerza de gravedad, logró ponerse en pie y repentinamente, resucitada por la adrenalina, abordó la vereda, acercándose a los carros destruidos en la intersección cercana. Percibió un llanto apagado dentro de sus oídos, como si alguien hubiese entrado a su cabeza a vomitar remordimientos. Intentó aclarar sus ideas mientras se aproximaba a la camioneta, ansiando que aquel mensaje dadaísta fuera producto de su imaginación. Al asomarse por la ventanilla del conductor, vio a la mujer con la cabeza partida en dos, un ojo absurdamente abierto observando el lugar donde había estado el parabrisas y el otro convertido en una masa gelatinosa que colgaba hasta su barbilla, entre cantidades grotescas de sangre y trozos de masa encefálica. Atrás, la razón de aquella voz que no era la de su conciencia, sino la de una pequeña que pugnaba por desatorarse de los asientos descolocados por el impacto, sin éxito. La niña la miró con la fijeza de un cordero sacrificado, y aunque intentara evadirlas, las pupilas la seguían donde se moviera, mientras los gemidos, casi teatrales, se convirtieron en palabras. Mamita, mamita. Luego le habló directamente sin percatarse de las lágrimas que se le mezclaban con la sangre que emanaba de la herida en su frente. Ayuda a mi mamita, por favor. La voz de la pequeña se le hizo desagradable. Sedada por el esfuerzo, Sara iba a regresar al departamento cuando algo llamó su atención. Sobre el tablero, entre sangre y astillas como diamantes, había una cajetilla de cigarrillos. Incentivada por la ansiedad, la cogió, metiendo medio cuerpo en la cabina, sin importarle las manchas rojas que tiñeron su ropa ni los brazos de la niña extendidos buscando consuelo. Trastabillando, regresaba a su infierno mientras una decena de curiosos se acercaba a los carros siniestrados. Arribó a la sala, invadida por la necesidad incontenible de llenarse las tripas de whisky y los pulmones de tabaco. El llanto desapareció devorado por el requiem penitente. Sí, esa escena es fuerte. Y me recuerda como American Psycho, como esa, Sí, como Patrick esa Bateman, actitud indolente del protagonista. de Patrick Bateman. Sí, Claro, tiene que ver sí. con eso. Tiene que ver con eso y es totalmente creíble porque uno lo ve en las noticias. Por ejemplo, el caso del carabinero que mató al malabarista, o sea, con una sangre fría. Bueno. El otro día el Tuto Ramos dijo algo que me pareció maravilloso. Dijo, podríamos hacer un libro, una antología del terror con todas las cosas que han hecho los pacos en el último tiempo. Sería brutal, ¿no? De verdad que sería brutal. No, y también, o sea, ese tipo de reacciones tú las podés ver fácilmente hasta en la esquina de tu casa, o sea, en ciertos sectores donde la violencia está tan normalizada y naturalizada, es un hecho que las cosas las podéis ver de esa manera, o sea, es cuestión de ver cuando lamentablemente los cabros y las cabras que están metidos en la pasta, o sea, por un papelillo más, un papelillo menos, son capaces de tener ese mismo tipo de reacciones. O sea, un desprecio muchas veces absoluto por la vida de los demás. Ahora, no es un tono crítico, o sea, sabemos que si finalmente tenemos las poblaciones de todo Chile llenas de pasta base, sabemos que más allá de un motivo de tráfico, también hay un motivo político entre medio, y bueno, ahí podemos también divagar y comentar sobre eso un montón de veces, pero la cuestión, lo que hablábamos al comienzo, las cuestiones están ahí. Y no podemos seguir haciéndonos los ciegos, los sordos y los mudos ante ese tipo de realidades con las cuales convivimos, pero que decidimos hacernos los lesos y hacer como que no existe. Uh-huh. Oye, Pelado, Sí. ¿tú tienes pensado esto llevarlo al cine? Porque es como un guión también, igual la novela, es bien guión. ¿Estás listo? ¿Estás listo para el guión? Sí, o sea, No, yo me acuerdo cuando empecé a escribir, y Pepe también, yo creo que escuché ese comentario cuando había viejos profes de literatura que nos criticaban porque éramos demasiado cinematográficos. Era casi como un pecado Era mortal mezclar literatura como con el lenguaje literario con el lenguaje cinematográfico. Era casi como, se era un espantaba, poquito. la vieja guardia se espantaba.
Ahora, afortunadamente, es mucho más normal y tú podés navegar fácilmente entre distintos géneros y al contrario, yo creo que eso hace que la literatura sea mucho más entretenida y logra lo que tú dijiste también en un momento. O sea, admiro mucho a los escritores y escritoras que se toman el tiempo de escribir 500, 600, 800 páginas y bien. Yo por lo menos en general prefiero, aunque me cuesta un poco más el ahorro de palabras y quizás cosas que sean más directas, porque finalmente también dentro de todo esto uno está buscando que la gente lea y yo no sé si en estos momentos en Chile la gente, por esa educación de mierda que tenemos, tiene la capacidad de sentarse a leer 500, 600 páginas en un fin de semana. Así como los detectives salvajes, como... ¿ah? Claro, Entonces, o Cien años de soledad, o la saga de Hielo y Fuego. Yo claro, creo que eso todavía está reservado para espacios muy, muy elitizados de nuestro país, que son los que también tienen las lucas para comprar libros. eh, y finalmente el grueso de la gente como que no tiene el acceso. Y ahí también quizás la ventaja un poquito de tratar de escribir textos que sean como más cortos, sin perder el formato novela, para que también tenga una mayor llegada, un mayor alcance, y tú sepas que te vas a sentar y que lo vas a leer de una. Eso no quita que obviamente uno siempre tiene la intención de escribir cosas mucho más construidas, más grandes, quizás, bueno, pero yo creo que son estilos que uno toma y que uno tiene que trabajar y que pulir, y partimos con eso, con la lógica de que también una novela corta. Yo creo que fue una muy buena apuesta seguir en esta misma lógica, valga la redundancia, con la presencia y la memoria, porque también te obliga a ser como más creativo con el uso de los recursos literarios. O sea, cuando sabéis que tenéis tiempo para escribir 500, 600 páginas, te puede ir unas bolas gigantescas y tremendas y no hay ninguna claro, que te has limitante. desarrollado, claro, puede haber sido, por ejemplo, varios capítulos del Gitano, de Claro. Inculcar. O sea, Claro, ahondar pudiste haber más en el desarrollado. contexto de Santiago, del norte de Chile en la Claro, época, y así una cuestión la como relación dice con Mabel, la relación con Mabel. cosa, haber llenado con más personajes, pero finalmente yo por lo menos prefiero las historias que son más directas y que, como bien dice Pepe, tienen más esta similitud de repente con guiones de largometraje de repente que con literatura pura y seca. Sí, es bien guión, pero el lenguaje es bien literario. De Sí, hecho, sí, creo que literal. hay muy buenas descripciones, hay muy buenas imágenes. Eh, Buen dominio del lenguaje también, muy buen sí, dominio del lenguaje. sí, Se ve sí, mucho yo creo que flujo. está muy bien, como que me gustó mucho literariamente hablando también. O sea, no solo las acciones, digamos, no solo lo que sucede, sino que creo que hay pluma, digamos, o sea, hay estilo, Sí. que está bueno. Así es que, bien, pues Pelado ha ido avanzando Date cada vez más. pelado. Oye, no, sí, de verdad que fue o sea, el proceso en sí, mirándolo para atrás, como le decía, con estas chorreras años que han pasado, ha sido súper interesante, en el último año, el último 2 años súper intenso. Yo les agradezco mucho que me hayan acompañado, que hayan aceptado la invitación como para hacer este lanzamiento virtual. Ustedes saben que hubiera preferido lejos hacer un lanzamiento, no sé, con el barro de la Leonera, en la librería, Leonera. lleno de Sí, gente y todos leyendo, y hubiera sido la raja, pero lamentablemente el contexto no nos permite eso. Pero de todas maneras esperemos que más adelante podamos tener el lanzamiento del libro en físico como corresponde, viéndonos las caras y compartiendo como se merece la literatura. Si finalmente, escucha, si hay una de las cosas que yo amo de escribir y también de leer y del cine también, es que nos permite abrirnos a estos diálogos, a comentar, a discutir, a debatir, y eso yo lo encuentro, puta, de verdad espectacular, y ese contacto físico para poder hacer eso, puta, que nos hace falta en estos momentos. cuenta Así mientras, que, Pelado, cómo se accede a la novela, cómo pueden Eso. leer. a eso voy justamente, porque aquí tenemos la página de Aguja Literaria. Ahí pueden ver justamente la presentación de la novela con su resumen. La novela está disponible en formatos papel e ebook. Dependiendo de la página, está entre 3.500, 4.000 pesos, 4.500 pesos en formato electrónico, y ya arriba de 6.000, 7.000 pesos, también dependiendo del proveedor, el formato físico, por si alguien la quiere encargar y tenerla ahí en físico. Así es que ¿Y nosotros tú la también tenés dentro en de poco, físico, no, Pelado? todavía no me llega, porque Ya. yo pensé que iba a estar acá, pero lamentablemente con esto de pandemia también, todos los envíos se postergan indefinidamente, así que Por pensé si que iba a acaso, tener aquí mis numeritos en físico, pero no alcanzaron a llegar. De todas maneras, igual vamos a coordinar, disculpa Pepe, vamos a coordinar dentro de poquito ya estamos planificando cómo vamos a hacer la venta del físico, quizás de manera un poco más directa,
Así que vamos a estar entregando la información que corresponde para ver si alguien está interesado. Va a ser como una especie de venta en verde, algo así, para poder también hacer la entrega del libro a las personas que estén interesadas aquí en Antofagasta, en Calama, Tocopilla, como para poder... Valparaíso. No, pues si para eso ahí está, mire, ahí está. Amazon, Aguja, Oye, está en todos Buscalibre. lados. Yo por si acaso tengo el libro El Pelado, lo vendo, virtual. Ah, ¿qué tal? Lo Oye, vendo no, y lo que yo te decía, Cuneta. Petao, que este tipo de novelas, las novelas narcos, son toda una línea de investigación en la academia. Yo conozco un grupo de la PUC en Santiago que investiga novela narco exclusivamente, y de hecho les mandé la reseña de esta novela y engancharon al tiro. Me dijeron, la vamos a pedir al tiro porque no hay tanto, digamos, o sea, no hay tanta novela narco en Chile, sí, por ejemplo, en Colombia, sí, en otros países. Incluso se hacen congresos narcos, así se hacen congresos, no congresos narcos, sino que congresos... No raro eso. Hay un congreso que se llama Medellín Negro, que lo hacen en Medellín cada cierta cantidad de años, y que es sobre novela narco principalmente, también, bueno, entran otras temáticas como violencia, etcétera, pero el tema narco es un gran tema. Y incluso a estos académicos se les pregunta, oye, pero ¿por qué narco? ¿Para qué investigar eso habiendo tantos temas? Y claro, efectivamente el tema narco es un tema sumamente relevante y desconocido, lo que decíamos al principio, o sea, no es un tema, digamos, para obviar o como para no considerar. Sobre todo Más nosotros hoy estamos aquí en un corredor, nosotros aquí en el norte estamos en un corredor. Me Estoy de acuerdo una acuerdo vez que contigo. estuvo Mónica González de visita en la Escuela de Periodismo acá en la UCN, y nos dijo, bueno, ¿y aquí quiénes de ustedes están investigando el tema narco? Y nosotros así, nadie, o sea, no. Y dijo, da pero miedo, da un ¿cómo poco si de este es miedo. un tema? ¿Cómo? Da un poquito de miedo a ese también. Claro, obvio. O sea, en otros Son países malos. los matan, digamos, a los periodistas que están investigando. No, Pero, y el tema de la pobreza que se viene hoy en el país, porque nosotros todavía ni siquiera dimensionamos todo lo que viene después de esta pandemia, la cantidad de gente cesante, hay negocios que están cerrando. Este es un rubro del narcotráfico donde se aprovecha, se contrata mucha claro, gente. Oye, pero No, es mira, un tema complicado. hay una cuestión, justamente el otro día estaba leyendo un artículo que hablaba de la glorificación del narco, que sabemos que ocurre mucho en países como México, por ejemplo. De hecho, están hasta los narcocorridos, que son muy populares, sobre todo en el norte de México. Y es verdad, o sea, me parece súper bien que se haga este tipo de estudios porque hasta el momento no tenemos como una forma de detener justamente esa glorificación. Y además tampoco hace un análisis más profundo, porque generalmente cuando hablamos del narco nos quedamos muchas veces en el tema de condenar a las personas que están metidas en narcotráfico. Basta con recordar que el 80% probablemente de las mujeres que están presas, por ejemplo, en Antofagasta, son por microtráfico. Claro. O sea, es una realidad súper violenta, que volvemos al tema de la vulneración son de los ciudadanas derechos. muchos de pueblo originario. Perdón. Además, Sí. entonces hay gente que toma el riesgo porque finalmente estamos en un continente donde los estados no se hacen cargo de la miseria de la gente, de la desigualdad y de la inequidad. Y finalmente a las personas no les queda otra opción de sobrevivir, ni siquiera de vivir, que arriesgar sus vidas metiéndose a trabajar en el narcotráfico. Entonces, cuando nos quedamos en lo superficial nuevamente, que la condena, que más penas y más condenas para las personas, para los microtraficantes, para los narcotraficantes, etcétera, etcétera, nos quedamos en la superficie y esa es una cuestión que tiene que parar en el fondo. Y también, por otra parte, quizás de un punto de vista más como romántico, podríamos decirlo, también hay que analizar estas subculturas. Si dentro de lo ilegal también hay subculturas que es súper interesante analizar de por qué se forman, cuáles son sus componentes, cuáles son sus contenidos. Y más allá todavía, hay otro tema que es súper importante que tiene que ver con que yo por lo menos estoy aburrido que las autoridades desprecien tanto tiempo deteniendo al narcotraficante chico, al microtraficante, al tipo que está en la esquina de la Pola, al tipo que está vendiendo 4 papelillos de pasta base en el centro. O sea, yo no sé si ustedes recuerdan si alguna vez la policía o la justicia en Chile detenía a un peso pesado, a un pez gordo. Nunca. Sí. Siempre de aquí a Antofagasta salió un container hacia Europa con 1 tonelada de coca que finalmente retienen en Europa. O sea, para meter 1 tonelada de coca en un container, vos tenéis que tener comprado a todo el mundo, desde aduanas, la PDI, pasando por un montón de cuestiones. O sea, no estáis metiendo 3, 4 kilos, por favor. Sí. Entonces, cuando también escucho estas críticas con respecto a por qué se interesan del tema y toda la cuestión, bueno, yo también creo que hay un temor tremendo a pisar callos y esa cuestión tampoco puede seguir pasando si realmente queremos tomar el tema de manera seria y llegar hasta el fondo dentro de las cosas, por qué se produce finalmente y a quién realmente favorece.
Claro, es que es un tema incómodo, Ajá. efectivamente. Recordé, por ejemplo, un reportaje que ganó premios de aquí, bueno, es Conectas, que son estos reportajes colectivos entre distintos medios de diversos países, que estaba justamente Asensio del Mercurio, Carne de Cañón se llama ese reportaje, que habla justamente de esta situación de estas mujeres que están involucradas en microtráfico, como un modo de salvarse, digamos, de salvarse económicamente, a veces como por situaciones de vida o muerte, para ayudar a un familiar enfermo, etcétera. Y es muy cruda la realidad porque, en verdad, o sea, los esfuerzos se van a detener a ese tipo de ciudadanos y no, digamos, a perseguir a los reales pesos pesados. O sea, es como, es un abuso también. Es para la foto. Sí. Es para la foto, para qué estamos con cosas. Entonces, me parece muy bien que también podamos hacer este tipo de análisis en relación, vuelvo al tema, o sea, cómo la ficción también nos permite hacer este tipo de análisis. Y eso yo creo que es una cuestión que no podemos perder más allá que sea políticamente correcto o no, o sea, o a quien le moleste o no le moleste, pero yo creo, insisto, o sea, el arte es uno de los pocos espacios desde donde tenemos la obligación de incomodar. O sea, yo siempre he dicho, para mí no hay una obra de arte más fome que la que no te provoca nada. Una obra Claro. de arte te provoca amor o te provoca odio, pero Sí, no no, podéis quedar parado frente a una obra de arte y decir, no me dio lo funcionó. mismo. Es lo peor que te puede pasar como escritor, como guionista, como pintor, como sea. Lo Como peor que te todo, puede como pasar es que la fotógrafo. gente quede parado frente a tu obra y quede así como, no me provocó nada. Yo creo que eso te mata. Por lo menos a mí me mataría que alguien me dijera, eh, no, leí tu libro y como que, no, está no, bueno. O diga, no me no, está está bueno, bonito. Está no me pasó bonito. nada. Está Está bonito. bonito. Está Me bonito. replantearía la carrera, güey. No, está bonito. Oye, ¿hay alguna pregunta o no de los que nos Preguntas no, están pero escribiendo? fíjate que hay hartos comentarios acá, los voy a compartir, partiendo por nuestro querido amigo Luis Alberto, usted lo conoce muy bien, don Pepe, qué orgulloso me Luchito siento de feliz. mis compañeros, Luchito feliz, pues, qué orgulloso me siento de mis compañeros, saludos Pepe Sandón, Iván Ávila, nuestra querida profe María Eugenia Vargas, La Meuge. interesantísimo el tema, espero leer muy pronto este libro de Iván, me gusta el modo como Pepe e Iván abordan los temas de la creatividad. Muchas gracias, profe. Ahí, obviamente, pasamos Y por la buenas, escuela buenas novelas de la de María profe. Eugenia, pues. Y está Somos, escribiendo harto María Eugenia. sí, también está Siempre escribiendo escribo la. harto a María Eugenia, y eso también se agradece. Juan Andrés Vélez, los estoy viendo. Saludos a mi querido colega JP. Manuel Jun, nuestro querido Lito Palma, estamos viendo, éxito Iván con tu nuevo libro. Muchas gracias, Lito. La profe Patricia Araya, sí se ve cuando estábamos ahí en el medio de la discusión por culpa de la Coco, que nos cortó toda la inspiración ahí. Mi querido amigo Capitán Parra, Carlos Parra, saludos desde Suecia. Nelson Jerez, saludos, monstruos, Pelado y Pepito. Nelsito, Puros maestros, Nelsito, Nelsito. gran baterista. Aquí la Cindy me pregunta, vamos a volver a esa. ¿Quién es Vamos la a volver a Cindy? la Cindy, pero es mi querida compañera. ¿Qué te pregunta que van a hacer de 11? Es la mujer que está detrás de que finalmente yo logre terminar muchas cosas, porque soy sumamente disperso y la Cindy es la que me coloca ahí el hilito en Te el pone el pie ancla. para aterrizarme, justamente. De hecho, esta novela está dedicada a ella también, a Martín y a mi mamá. ¿Qué escritor o libro te ha influido en tu trabajo como autor? ¿Y cuánto te demoraste en este? Bueno, ya hablamos de cuánto me demoré y, pucha, o sea, en este libro específico, yo creo que por ahí hay cositas por ahí de Manuel Rojas, creo que también hay cosas de Fernando Santibán, creo que por ahí también hay un pichintún, ahí un pequeño aliño de Hernán Rivera también, que también hemos tenido largas conversaciones ahí en el café, por lo menos antes de la pandemia, así que le mando un saludo gigante al Nano. Nano, Eh, grande Nano. pero también por ahí también hay otras cosas, creo yo, también de John Fante, como decía Pepe, también de Jack Kerouac. Yo creo que hay una mezcolanza también de... Yo nunca he negado las influencias que tengo, o sea, es más, yo creo que el homenaje bien puesto en literatura, puta que es lindo, o sea, ahí yo creo que hay muchas cosas que vale la pena destacar y no hay por qué ocultar tampoco la influencia ni los homenajes que uno hace, al contrario. Sí, también hubo mucha música que influyó en esto, Sí. por Sí, eso también veíamos la los que epígrafes con extractos de letras de canción. sí, hay por ahí algunos epígrafes de Crisálida, hay Los Jaivas. epígrafes también de electrodomésticos, de fulano, De Los los Jaivas. eh, Jaivas.
de los jaivas. Lo que pasa es que, bueno, justamente el tema de los jaivas tiene mucha relación con el mismo ambiente de la novela y con los detenidos desaparecidos. Sí. Es que también, bueno, ustedes saben, y siempre lo comento, o sea, yo tengo que hacerme una banda sonora cuando me pongo a escribir. Soy como que tengo que tener el ritmo de los personajes, un poco qué música escuchan o qué música va con un paisaje determinado, como para poder empezar a darle cerebro, volviendo un poco a la forma cinematográfica que uno tiene de escribir. Y por ahí fue donde empezaron a entrar estas bandas sonoras, partiendo por la primera como que me iluminó, que es justamente el primer epígrafe, que es el tema Atacama de Crisálida. Así es que por ahí van la influencia. El Seba Robertson me pregunta si hay algún cameo en la lógica de los escarabajos. No hay ninguno, pero estamos trabajando y de hecho en la mañana conversamos en reunión de Urañas de la futura edición de la segunda parte de la lógica, que sería la iglesia del buen escarabajo. Así es que también vamos a seguir en la lógica de las trilogías. Próximo estreno, dentro un montón de cosas que se vienen con Urañas, va a estar entretenido eso. Patricia Araya, está muy bueno, felicitaciones Iván Ávila. Carlos Aracena, saludos maestro. Taca. ¿Qué? Monstruo móvil, ya. ¡Oh, monstruo! Paula Orellana, excelente texto Iván, fuerte y la reflexión que aflora, sin duda en Chile, la realidad supera la ficción. Muchas gracias, Paulita. Ricardo Pérez, la vieja guardia no se esperaba, dejaba la constancia, nos comenta el profe Ricardo Pérez, que eran cinematográficos, digo. Jordana Urquhart, saludos pelado, que sea todo un éxito, muchas gracias. Hay que quitarles el negocio de los narcos, legalización, ahí comenta Luis Alberto. Nelson Jerez nos dice, creo que los narcos bien al fondo, tiene su tema político, por supuesto, totalmente de acuerdo. Cristian González, salud Iván, Pepe y María Constanza, gracias por su labor y todo su escrito. Winston Smith, hola Iván, saludos a mi hermano y a María Constanza. Vamos a tener ese... ¿Quién es ese personaje? Manuelito. Manuel. El Manolo se pone nombre. Sí, bueno. Winston Smith, el protagonista de 1984. Es un loquillo. Winston Smith, el protagonista de 1984 de Orwell. ¿De veras? Así es. Romina Ábalos, éxito. Rorro Sendón, el diseñador de la portada. Iván, un gusto trabajar juntos, como siempre, hermano, y vamos por más. Y Romina Ábalos, grande peladito. Muchas gracias, Romy. Pablito Matamoro también parece que metió la cuchara por ahí, parece, ¿no? A ver, Nicolás, grande peladex. Ahí también, no veo a Pablo Matamoros por ahí, no sé si habrá... Dice que también lo está viendo, dice. Perfecto. Despertó de la siesta, dijo, despertó a las 7, oiga. Qué bueno que lo habíamos despertado de la siesta a Pablito. A mi ex editor periodístico. Ex editor periodístico. Un mítico. Sí, pues, un mítico mercurial. Oye, pelado, entonces tú, ahora en qué estás? Aparte de la lógica del buen escarabajo, ¿qué es lo que se viene este año, 2021? A ver, mira, hay varias cosas. Esa es la típica pregunta que se hace, ¿no? Si no, hay varias cosas. Cuéntanos. Lo que pasa es que la primera versión de la Iglesia del Buen Escarabajo está lista, la tiene Pancho Bravo en su poder, estamos en otros procesos literalmente, porque también estoy editando la novela del Pancho Bravo, Pequeño Dubái, que se viene pero feroz, sí. Se viene realmente feroz. La novela del Pancho Bravo está muy buena. No voy a adelantar nada, vamos a esperar ahí otra ocasión para poder adelantar un poquito de qué se trata. Lo único que les digo que está justo ubicada antes del estallido social, así que también va muy vigente y muy contingente con muchas de las cosas que estamos viviendo. De ahí entramos a la edición de la Iglesia del Buen Escarabajo, que es la continuación de la lógica, cosa que yo no tenía, jamás se me había ocurrido hacer, y bueno, por esas cosas de la vida finalmente como que, mira, no sería tan mala idea, y empezamos a trabajar, que salió bastante rápido. Estoy en este momento también, estamos en un proyecto con justamente José Luis Sepúlveda y la Carola Adriasola. No voy a adelantar nada porque quedamos en eso con los chiquillos, pero ahí puede salir un proyecto cinematográfico audiovisual muy interesante y muy intenso, que tiene que ver con Antofagasta también. Estoy trabajando en otra novela de ciencia ficción que está basada en un álbum de una banda española de los años 70 que se llama Canario, una mezcla muy rara que estoy haciendo ahí, entre literatura, rock sinfónico, Vivaldi e inteligencia artificial. De esas juegas que uno se le ocurren en pandemia, pero bueno, esperemos que tenga éxito, está bien avanzada también.
En el audiovisual también seguimos trabajando con Jorge Donoso, con que bueno, ya llevamos varios años trabajando, ustedes saben que nos fue muy bien con la película Parido y Criado, y ahora también seguimos avanzando en otros guiones de ficción, que también son bien contingentes, que tienen que ver con todas algunas de las cosas que han pasado después y durante el estallido social. Así que estamos trabajando fuertemente en eso, y otro proyecto que también le estoy dando forma, que no sé todavía para dónde va, si para guión o para novela, pero que le tengo mucho cariño, que es una especie como de thriller que se llama El Vendedor de Libros. Así es que hay como varias cositas que estamos ahí como avanzando, picoteando varias partes. Mira, si para mí lo único bueno de la pandemia ha sido que dentro del trabajo igual he tenido todo el tiempo que antes no tenía para poder sentarme de frente al compu y poder terminar o avanzar o generar productos nuevos, porque de verdad para mí eso ha sido lo único positivo. Lo demás, pucha, ojalá que pronto podamos estar en las calles de nuevo viéndonos las caras y compartiendo una cervecita. Sí, da la sensación que está escribiendo mucha gente ahora en pandemia. Es como que al menos a nosotros nos han estado llegando textos, novelas, relatos, etcétera. Se ve como harto movimiento, o cosas que parece que se retoman, cosas pendientes, no sé, algo está pasando como a nivel planetario en relación a eso, como de aparecen A textos. mí me parece súper bueno, porque Como a Abel Camus cuando escribió La Peste. Igual la literatura, más allá que uno publique o no, y de hecho siempre lo menciono en los talleres literarios, cuando tengo a personas en los talleres, siempre les digo, a ver, el taller es para entregar herramientas, o sea, aquí no está la obligación de que finalmente todos publiquen, porque con el paso del tiempo uno entiende perfectamente que hay personas que simplemente escriben para desahogarse. Entonces el taller literario no tiene que ser como una terapia. Tú te metes al taller con la obligatoriedad de que vamos a publicar un libro, tienes que publicar, y no, o sea, para mí los talleres literarios no tienen que tener esa obligatoriedad. O sea, ningún taller artístico debiera tenerla. Simplemente hay gente que escribe para desahogarse, gente que escribe para, como decía el Pepe en un momento, para exorcizar fantasmas, para olvidarse el estrés. Y pucha, es un ejercicio súper sano también en ese sentido. Yo creo que también mucha gente está escribiendo por eso, porque finalmente escribir te ayuda a sobrellevar situaciones tan complejas como las que estamos viviendo. Sí, efectivamente. Ya, pues yo creo que entonces dejamos a todos invitados a que puedan leer la novela del Pelao. Cualquier consulta igual te la hacen a ti, porque había como muchas formas de acceder a la novela. Esperamos que poder tenerla en físico pronto. Y nada, pues esperamos también volver a vernos físicamente y celebrar esta novela y celebrar lo que se viene, etc. Así es que les agradecemos mucho haber estado conectados. Un gusto aquí haber estado con Pepe Sandón, con Iván, y haber rememorado los años 90, el Sabela, la Santojosa, la Adriana Suárez, todos estos elementos noventeros que Beto Plaza. o sea, tanto que escuchamos hablar como una leyenda. Pato Jara. Pato Jara, el profesor Peralta. Pato Jara. Mónica Pizarro. La Pati Vélez. Un abrazo a la maestra. Sí, bueno, Pati Vélez, que publicamos un libro La Pati y esperamos seguir publicando con ella. Oye, lo último, como cortito, lo quiero decir en vivo para que después Pepe no se arranque con los tarros ni me diga que no lo hizo, que no sé, que la wea acá, la wea allá. Yo te comprometo acá mismo, Pepe, a que me mandé el borrador de lo que estoy escribiendo, para empezar a revisarlo, corregirlo, empezar a comentarlo, para que no te quedes echado ahí esperando otros 10 años para publicar de nuevo. Así que te quiero dejar enganchado inmediatamente. Yo soy un Juan Rulfo. Claro, va a publicar un solo libro en la vida, 2. Claro. Oye, pero es que Pepe está publicando con Planeta. No, sí. ¿Qué? Está de Ghostwriter, ¿o no? De Ghostwriter. ¿Cómo se le encarga? Le tengo miedo a la tele. Oye, cabros, muchas gracias por haberme acompañado. De verdad estoy re feliz de haber compartido con ustedes el lanzamiento. También, muchas agradecido que hayan disfrutado la novela. Yo por lo menos estoy súper feliz con el producto, súper feliz también de la relación que armamos con Aguja Literaria, que espero también se proyecte en el tiempo, sin dejar de lado justamente a Ediciones Uraña. Ahí también, tú sabes, Coco, que es un compromiso gigante seguir trabajando juntos. Y obviamente al Pepe también, que apenas le hice la invitación, se embaló al tiro, leyó la novela en 3 tiempos, y esta es como la tercera vez que hablamos de la novela de todas maneras, porque en un momento como que tuvo la necesidad así de conversar al tiro, de no esperar el en vivo para hablar de la novela, así es que de verdad súper agradecido a ustedes, chiquillos, se pasaron, muchas gracias. Vale, gracias a ti, Juan, por habernos invitado.
Ya, Coco, abrazo. Nos vemos, que estén bien. Oye, gracias a toda la gente también que nos acompañó. Sí, oye, la Matu Eugenia dice que también ella, que la Pati Bene, la María También sí, pero que ya la mencionábamos ahí en los comentarios, sí. La María Eugenia. Oye, gracias también a toda la gente que comentó, a la gente que ahí le dio like y que estuvo conectada a la transmisión. Me dice, y la Virginia Araya. La Virginia Araya también. Pues vamos a estar mencionando a todos, pues ya nos falta Mauro Robles, ¿quién más nos falta? ¡Oh! Oso La Barca, ya, ¿quién más? Al gran Sergio Concha. Gran Sergio Concha también. Inolvidable Sergito. Un gran cariño para Sergito, ahí está. Después en algún momento, en algún lugar de estar. Así es. Y también gestora ahí detrás de Isabela, uno de los patriarcas del periodismo cultural en Antofagasta. No. Cabros, muchísimas gracias. Mírense. Chao. Nos vemos. Chao. Que estén bien. Chao, chao. Chao.